En la base naval de Cádiz, donde el Atlántico abraza la costa con su brisa salada, un buque de guerra, orgullo de la Armada Española, yacía inmóvil, herido por un fallo en su motor que desafiaba toda lógica. Era una máquina de última generación, diseñada para surcar los mares con precisión quirúrgica, pero ahora, en vísperas de una misión crítica, su corazón mecánico se negaba a latir. Los mejores ingenieros de la base, armados con sensores de alta tecnología, ordenadores de diagnóstico y manuales técnicos más gruesos que las guías telefónicas de antaño, trabajaban sin descanso, probaban circuitos, revisaban válvulas, analizaban datos en pantallas que parpadeaban con gráficos complejos, pero nada funcionaba. El motor arrancaba, rugía por unos instantes y luego, como un toro agotado, se rendía con un gemido metálico. La misión, vital para la seguridad nacional, pendía de un hilo. Si el buque no zarpaba a tiempo, las consecuencias serían incalculables. En la sala de mando, el almirante Juan Morales, un hombre de mirada afilada y cabello plateado, observaba el caos con una mezcla de frustración y determinación. Había servido en la Armada durante 4 décadas y nunca había visto un problema tan esquivo. Los ingenieros, algunos con doctorados de universidades prestigiosas, se miraban unos a otros, buscando respuestas que no llegaban. Fue entonces cuando, en un momento de introspección, Morales recordó un nombre, un eco de tiempos mejores, de días en que la pasión y el talento puro resolvían lo que la tecnología no podía. Ese nombre era Fernando Torres. Fernando Torres, conocido en todo el mundo como El Niño, no era solo una leyenda del fútbol español, sino un símbolo de la garra, la intuición y la capacidad de brillar bajo presión. Sus goles habían llevado a España a la gloria en la Eurocopa de 2008, cuando su disparo frente a Alemania desató la euforia en las plazas de Madrid, Barcelona y Sevilla. Había repetido la hazaña en 2012, y su contribución en el Mundial de 2010, cuando España alzó la copa en Sudáfrica, seguía siendo tema de conversación en los bares de tapas. Torres había brillado en el Atlético de Madrid, su club del alma, donde creció desde niño. Había conquistado a Inglaterra con el Liverpool, donde los aficionados de Anfield lo veneraban como a un dios, y aunque su paso por el Chelsea fue más turbulento, marcado por críticas y momentos de duda, incluso allí dejó destellos de genialidad, como aquel gol en semifinales de la Champions contra el Barcelona. Pero tras colgar las botas, Torres había elegido una vida lejos de los focos. Vivía en Fuenlabrada, un municipio obrero a las afueras de Madrid, donde el bullicio de la capital se desvanecía en calles tranquilas y polvorientas. Allí, en un pequeño taller al fondo de una calle sin asfaltar, Torres pasaba sus días reparando bicicletas. Era un trabajo humilde, pero él lo hacía con la misma precisión con la que antes definía un gol. Las bicicletas, con sus cadenas engrasadas y pedales desgastados, parecían hablarle, contarle sus historias de paseos por el parque o carreras infantiles. Torres las escuchaba, las entendía y las devolvía a la vida. Además, dedicaba las tardes a entrenar a niños en un campo de fútbol local, un terreno de hierba irregular donde les enseñaba no solo a patear el balón, sino a creer en sí mismos, a no rendirse, a encontrar su propio ritmo. El taller de Torres era un reflejo de su alma, sencillo, desordenado, pero lleno de vida. Las paredes estaban cubiertas de herramientas colgadas en ganchos oxidados, junto a recortes de periódicos amarillentos que celebraban sus goles. Una radio antigua, heredada de su abuelo, sonaba de fondo con coplas y partidos de la liga. En un rincón, una bicicleta a medio reparar descansaba sobre un caballete, y al lado, una caja de madera contenía recuerdos de su carrera. Una camiseta firmada por Zidane, una foto con Iniesta en Viena tras la Euro 2008, un balón desinflado de Anfield. Torres, a sus 40 años, conservaba la misma mirada intensa de su juventud, aunque ahora estaba suavizada por la calma de quien ha encontrado paz en lo cotidiano. Su cabello, aún rubio, estaba ligeramente salpicado de canas, y sus manos, curtidas por años de trabajo manual, mostraban la fuerza de alguien que nunca se había rendido. Pero no todo en su vida había sido fácil. En el Chelsea, las críticas lo habían golpeado duro. Los tabloides ingleses lo llamaban fracaso, los aficionados se burlaban de sus fallos, y aunque él respondía con goles clave, la sombra de la duda lo persiguió. Cuando regresó al Atlético para cerrar su carrera,
Lo hizo con humildad, pero el mundo del fútbol, tan rápido para elevar a sus héroes, también era cruel al olvidarlos. Torres no buscaba redención, pero en su interior aún ardía el deseo de demostrar que el niño seguía vivo, no en un estadio, sino en cada desafío que enfrentaba. En la base naval, mientras los ingenieros debatían teorías y revisaban manuales, el almirante Morales tomó una decisión que sorprendió a todos. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. En Fuenlabrada, Torres estaba en su taller, ajustando la cadena de una bicicleta infantil, cuando su móvil vibró sobre la mesa. Lo limpió con un trapo impregnado de grasa y contestó con voz calmada: «Sí, aquí, Fernando». Al otro lado, la voz grave de Morales resonó: «Fernando, soy el almirante Juan Morales, de la Armada Española. Necesitamos tu ayuda». Torres frunció el ceño, confundido. Conocía a Morales de años atrás, cuando el almirante, entonces un joven oficial, asistía a partidos del Atlético y charlaba con él sobre fútbol y estrategia. «¿Mi ayuda? No entiendo, almirante. Yo arreglo bicicletas, no barcos». Morales rió, pero su tono era serio. «No te llamo por tus manos, Fernando, sino por tu cabeza. Tenemos un buque con un motor que nadie puede arreglar. Los mejores ingenieros han fracasado, pero tú siempre encontrabas la manera de leer el juego, de ver lo que otros no veían. Esto es lo mismo. Es un partido imposible, y tú eres el único que puede ganarlo». Torres dejó la bicicleta y caminó hacia la ventana del taller. Afuera, el sol caía sobre Fuenlabrada, tiñendo de naranja las casas bajas. «No tengo experiencia con motores de barcos, Juan, y no estoy en la Armada». Morales no cedió. «No necesitamos experiencia, necesitamos instinto, y nadie tiene más instinto que tú. Además, el buque lleva el nombre de un héroe español. ¿No querrás que se quede en el muelle por nuestra culpa?» Torres sonrió levemente. El orgullo de su país, el mismo que lo había impulsado a correr hasta el agotamiento en cada partido, lo tocó. «Envía un coche», dijo al fin, y colgó. Al día siguiente, un jeep militar llegó a Fuenlabrada. Torres, vestido con una camiseta sencilla y vaqueros, cargó una caja de herramientas básica, más adecuada para bicicletas que para un buque de guerra, y subió al vehículo. El trayecto hasta Cádiz fue silencioso, con el conductor, un joven marinero, lanzándole miradas curiosas por el retrovisor. Cuando llegaron a la base naval, el paisaje era imponente. Muelles que se extendían como brazos de acero, buques alineados bajo el sol, y el rumor constante del mar mezclado con el zumbido de las máquinas. El buque averiado, el almirante Cervera, descansaba en el muelle principal, rodeado de técnicos que iban y venían con maletines y tablets. Torres bajó del jeep y sintió las miradas de los guardias en la entrada. Dos reclutas, apenas mayores de 20 años, intercambiaron sonrisas burlonas. «¿Nombre?», preguntó uno, con un tono que rozaba la arrogancia. «Fernando Torres», respondió él. «Tranquilo». El recluta tecleó en su ordenador, frunció el ceño y asintió. «Pase, está autorizado». «¿A dónde va?». «Al taller de mantenimiento», dijo Torres, y avanzó sin mirar atrás. Mientras caminaba por el asfalto húmedo, vio a lo lejos la silueta gris del Cervera, un coloso de acero que parecía invencible, pero que ahora dependía de él. El taller de mantenimiento era un hangar gigantesco, con paredes de hormigón desgastadas por el tiempo y un techo metálico que resonaba con el eco de las máquinas. Dentro, el lugar vibraba con actividad. Motores desmontados reposaban en plataformas elevadas, turbinas abiertas dejaban ver sus entrañas, y cables eléctricos colgaban con precisión quirúrgica. El suelo de hormigón pulido reflejaba las luces frías del techo, y líneas amarillas marcaban zonas seguras y áreas de peligro. Grúas suspendidas en rieles transportaban componentes de varias toneladas, mientras los ingenieros, con sus monos azules impecables, consultaban planos o tecleaban en terminales metálicas. El ruido era una sinfonía de motores en prueba, válvulas hidráulicas siseando y radios que escupían códigos y jerga técnica. En el centro del hangar, sobre una base reforzada, estaba el motor del Cervera, un titán plateado de la ingeniería naval. Sus cubiertas laterales habían sido retiradas, exponiendo las etapas de compresión y el eje central, que los técnicos inspeccionaban con linternas y sensores térmicos. Una pantalla en la pared mostraba datos en tiempo real,
Vibraciones, temperatura, integridad estructural, todo parecía perfecto, y sin embargo, el motor fallaba. Torres entró al hangar sin ceremonia, con su caja de herramientas en la mano. Los ingenieros levantaron la vista, algunos con curiosidad, otros con desdén. «¿Ese es el tipo que llamaron?», murmuró un joven técnico, apenas disimulando una risita. El almirante Morales lo esperaba junto al motor. «Fernando, gracias por venir», dijo, extendiendo la mano. «El equipo está listo. Vamos a trabajar». Torres asintió y se acercó al grupo de ingenieros. El líder, un hombre de unos 50 años llamado Ingeniero Jefe Ramírez, lo miró de arriba abajo. «Señor Torres», dijo sin ofrecerle la mano, «soy el responsable aquí. Hemos estado analizando el motor desde el fallo. Pierde potencia tras 90 segundos de funcionamiento. Creemos que es desgaste interno, quizás por sal o partículas en suspensión». Torres escuchó en silencio, su rostro imperturbable. «¿Han cambiado los filtros?», preguntó. «4 veces», respondió Ramírez con un dejo de impaciencia. «Hemos revisado válvulas, conexiones, circuitos. Todo. No hay nada». Torres asintió lentamente, como si estuviera midiendo el terreno antes de un penalti. «Quiero que enciendan el motor», dijo. Ramírez parpadeó, incrédulo. «¿Encenderlo? No podemos arriesgar un motor dañado sin protocolos de seguridad. Podríamos empeorarlo». Torres lo miró fijamente, con la misma intensidad que usaba para intimidar a los defensas rivales. «Si no lo encienden, nunca sabrán qué pasa», dijo. Ramírez intercambió miradas con los otros ingenieros, algunos de los cuales susurraban con escepticismo. «¿Quién es este tipo?», murmuró uno, pero Morales intervino. «Hagan lo que dice», ordenó. Los ingenieros, aunque a regañadientes, comenzaron a prepararse. Torres se quedó de pie frente al motor, observando cada detalle como si fuera un rival en el campo. No llevaba un ordenador ni un manual, solo su caja de herramientas y una calma que desconcertaba a todos. Los ingenieros lo miraban, algunos con burla, otros con una chispa de curiosidad. Nadie sabía qué iba a hacer un exfutbolista en un hangar lleno de tecnología punta, pero algo en su postura, en la forma en que estudiaba el motor, hacía que fuera imposible ignorarlo. El almirante Morales, desde un rincón, sonrió para sí mismo. Había visto a Torres marcar goles imposibles y sabía que, si alguien podía resolver este misterio, era él. El hangar de la base naval de Cádiz zumbaba con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El motor del almirante Cervera, expuesto como un paciente en una sala de operaciones, aguardaba en el centro, rodeado de ingenieros que, aunque seguían las órdenes del almirante Morales, no podían ocultar su escepticismo. Fernando Torres, con su caja de herramientas sencilla y su camiseta desgastada, parecía una figura fuera de lugar entre los monos azules impecables y las pantallas digitales que parpadeaban con datos. Pero había algo en su calma, en la forma en que sus ojos recorrían el motor como si estuviera analizando una defensa rival, que mantenía a todos en vilo. El ingeniero jefe Ramírez, con los brazos cruzados y una ceja arqueada, dio la orden de encender el motor, aunque su tono dejaba claro que consideraba todo esto una pérdida de tiempo. 45 segundos a ralentí, luego 30 a máxima potencia, repitió, mirando a Torres como si esperara que se retractara. Pero Torres no se inmutó. Sacó de su caja un objeto que hizo que varios técnicos intercambiaran miradas de incredulidad. Una varilla de metal, no más grande que un lápiz, pulida por el uso y con marcas de desgaste en los extremos. «Necesito silencio absoluto», dijo, su voz firme pero sin alzar el tono. Ramírez soltó una risa seca. «¿Silencio? Esto no es un estadio, señor Torres». Sin embargo, el almirante Morales levantó una mano, y el hangar, poco a poco, se sumió en un silencio inquietante, roto solo por el leve zumbido de las luces del techo. Torres colocó un extremo de la varilla contra la carcasa del motor y el otro contra su oído, como un médico escuchando el corazón de un paciente. Los ingenieros se miraron, algunos conteniendo risas, otros frunciendo el ceño. «Esto es ridículo», susurró un técnico joven, pero nadie respondió. Todos estaban pendientes de Torres. Cuando el motor cobró vida, el rugido llenó el hangar, un estruendo que hacía vibrar el suelo. Torres cerró los ojos, concentrado, dejando que el sonido y las vibraciones viajaran a través de la varilla. Era un método antiguo,
casi primitivo, que había aprendido de un mecánico de bicicletas en Fuenlabrada, un hombre que le enseñó que las máquinas, como las personas, tienen un ritmo, un lenguaje propio que solo se entiende si se escucha con atención. Para Torres, esto no era diferente a leer un partido de fútbol. En el campo, él siempre había sabido anticiparse. Veía el movimiento de un defensa, el giro de un portero, el espacio que se abría en una fracción de segundo. Ahora, con la varilla en la mano, buscaba ese mismo instante de claridad. Pasaron los 45 segundos a ralentí, y Torres levantó una mano, señalando que subieran la potencia. El motor rugió con más fuerza, y el aire se llenó de un calor que hacía sudar a los técnicos más cercanos. «¡Para!», ordenó Torres de repente, y el motor se apagó con un gemido. El silencio volvió al hangar, y todas las miradas estaban sobre él. Ramírez dio un paso adelante, impaciente. «¿Y bien? ¿Qué ha encontrado, señor futbolista?». Torres respiró hondo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No es desgaste por sal ni partículas», dijo. «Es un problema en el sistema de transmisión. Hay un desajuste en el acoplamiento del eje principal. Cuando el motor alcanza altas revoluciones, las vibraciones se desfasan, creando una resonancia que interfiere con el flujo de potencia. Por eso se para después de 90 segundos. El hangar quedó en un silencio absoluto. Ramírez parpadeó, incrédulo. «¿Desajuste en el acoplamiento? Hemos revisado cada componente con láseres y sensores. Eso no apareció en ningún informe». Torres lo miró, tranquilo pero firme. «Sus sensores miden lo que están programados para medir, pero no escuchan. Ajusten el acoplamiento con un calibrador de precisión y verifiquen las holguras radiales. Eso lo solucionará». Sin esperar respuesta, recogió su varilla y comenzó a caminar hacia la salida. Los ingenieros se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Algunos murmuraban, convencidos de que Torres estaba equivocado. Otros, intrigados, comenzaron a revisar los datos en sus tablets. Ramírez, visiblemente molesto, se volvió hacia el almirante Morales. «¿Vamos a seguirle el juego a este hombre? No tiene formación en ingeniería naval. Es un futbolista». Morales, sin embargo, no respondió. Sus ojos seguían a Torres, que salía del hangar con la misma calma con la que había entrado. Había algo en la seguridad de aquel hombre, en la forma en que había enfrentado el problema sin dudar, que le recordaba al Torres que marcó el gol decisivo contra Alemania en 2008. «Hagan lo que dijo», ordenó el almirante, «y háganlo ahora». Los técnicos, aunque a regañadientes, se pusieron a trabajar. Durante las siguientes horas, desmontaron partes del sistema de transmisión, usaron calibradores de precisión y verificaron las holguras radiales, tal como Torres había indicado. Al principio, todo parecía normal, y las burlas volvieron a circular entre los más jóvenes. Pero entonces, un técnico senior, un hombre de cabello canoso que había trabajado en motores durante 3 décadas, levantó la vista de su calibrador. «Madre mía», murmuró, «tiene razón. El acoplamiento está desalineado. Es mínimo, menos de 1 milímetro, pero suficiente para causar resonancia a altas revoluciones». El hangar se llenó de un nuevo tipo de energía. Los ingenieros, ahora con un propósito claro, trabajaron a contrarreloj para ajustar el motor. Cuando lo encendieron de nuevo, el rugido fue diferente. Limpio, estable, poderoso. El motor funcionó más allá de los 90 segundos, sin fallos. El almirante Cervera estaba listo para zarpar. Mientras tanto, Torres había regresado a Fuenlabrada. Sentado en su taller, ajustaba una bicicleta para un niño del barrio, cuando su teléfono vibró. Era Ramírez. «Señor Torres», dijo, su voz más suave, casi avergonzada. «Hemos seguido sus instrucciones. El motor funciona perfectamente. El desajuste en el acoplamiento era el problema, tal como dijo. El buque zarpará a tiempo, gracias a usted». Hizo una pausa, y Torres pudo escuchar el peso de la humildad en su silencio. «Siento haber dudado de usted. No sé cómo lo hizo, pero fue impresionante». Torres sonrió, aunque Ramírez no podía verlo. «No es la primera vez que me subestiman», dijo. «Solo hice lo que sé hacer, escuchar». Colgó y volvió a su bicicleta, pero algo en su interior había cambiado. Durante años, había llevado el peso de las críticas, de los titulares que lo llamaban «acabado» en sus últimos días en el Chelsea.
Había aprendido a vivir con ello, a encontrar alegría en las cosas simples, pero una parte de él siempre había querido demostrar que seguía siendo el niño, el chico que hacía lo imposible. Ahora, en un hangar naval a cientos de kilómetros, lo había hecho. Al día siguiente, un helicóptero militar aterrizó en un descampado cerca del taller de Torres. El rugido de las hélices levantó polvo y hojas secas, y los niños del barrio corrieron a mirar, emocionados. Un teniente bajó y se acercó a Torres, que esperaba con las manos en los bolsillos de su mono de trabajo. «Señor Torres, el almirante Morales solicita su presencia en la base naval», dijo. Torres asintió, tomó su caja de herramientas y subió al helicóptero sin hacer preguntas.